Adelante, hermano. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 2 y vamos a leer los siguientes versículos donde nos habíamos quedado. Versículos del 12 al 30. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esa es la palabra del Señor, y vamos a continuar con esta idea que habíamos iniciado de vivir como el pueblo del Evangelio. Y en la sesión anterior habíamos visto que el pueblo del Evangelio es llamado a vivir en un mismo sentir, no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo, en las dos formas, en lo personal y en lo colectivo. Este mismo sentir en aquel entonces le llamamos amor. Un amor que se despoja a sí mismo, un amor sacrificial, un amor que no se exalta a sí mismo, un amor que tiene esperanza, un amor que glorifica a Dios. Este es el mismo sentir que somos llamados a tener cada uno en lo individual y como iglesia local, como pueblo de Dios. Ese es el objetivo, ese es el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Así que querámoslo o no, nos vemos nosotros al espejo y podemos preguntarnos, ¿qué tanto soy como Cristo? Y nos vemos como iglesia local, ¿qué tanto somos como pueblo semejantes a Cristo? Y claro, siempre vamos a tener muchas cosas donde crecer. Muchísimo. Cada quien en lo personal y como comunidad a semejanza de Cristo. Hay mucho hacia dónde crecer, pero es un crecimiento y es una perspectiva con esperanza, porque sabemos que al final lo seremos, porque el Señor es el que está haciendo esa obra y nos transformará a semejanza de su Hijo Jesucristo.
Lo sabemos, que llegaremos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Entonces lo sabemos, es un trabajo con esperanza. No es desesperanzador como aquel que le tira a la luna y pues nunca va a llegar, ¿verdad? No es nada más como aspiraciones grandes que uno tiene. No es solamente eso. Aquí hay una esperanza real de transformación hecha ahorita por el Espíritu Santo en medio de nosotros. Hecha ahorita a través de su palabra. Hecha ahorita en medio de las vicisitudes que vivimos, que también obran para nuestro bien, para nuestro desarrollo. Por eso nos gloriamos incluso en medio de las tribulaciones, sabiendo que eso produce paciencia y pone a prueba nuestra fe para que salga reluciente y vaya creciendo. Entonces tenemos pues una meta muy grande: tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Le llamé en aquel entonces amor, y ahora en este pasaje le vamos a agregar algo: gozo. Y ya ustedes van a saber que en el capítulo 4 le vamos a agregar paz. Y vamos a hablar definitivamente que esto es fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el creyente que empieza en el camino de la obediencia al Señor. Al principio tal vez con la mira incorrecta, tal vez por temor al castigo o como huyendo, tal vez para tratar de complacer a sus padres o tratar de complacer al pastor, en este caso a Pablo. Tal vez empieza primero con la mirada un poco perdida y poco a poco va cambiando en el camino. Y poco a poco va viendo hacia dónde se dirige y va teniendo anhelos hacia allá. Y poco a poco va centrándose en Cristo y no sabe dónde pasó de una obediencia como que obligada o pesada y dónde pasó al deleite. Pero en un paso en el camino de la obediencia, aquello se transformó en un deleite, en un gozo, en una transformación que hace el Señor en cada uno de nosotros y que se debe de reflejar incluso en comunidad. El anhelo transforma la obediencia gradualmente hasta que todos lleguemos al punto de una obediencia gozosa al Señor. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a resaltar estas partes donde se habla de esa obediencia gozosa al Señor. Porque el Señor no nada más nos manda a obedecer, sino a hacerlo con gozo, con alegría. Y aquí vamos a recordar un poquito el contraste que tiene la murmuración, de la que nos va a hablar ahorita, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hay un contraste entre un servicio gozoso al Señor y la murmuración. Y podemos aquí en este pasaje de alguna manera evocar el camino del pueblo de Dios a través del desierto. El Señor los saca de Egipto, los rescata, les da sus mandamientos y les promete un futuro glorioso, y en el camino dice: ustedes manténganse en mi pacto obedeciéndome. Pero es una obediencia con gozo. Y nos encontramos con murmuraciones y contiendas, lo que dice aquí que no hagamos, ¿verdad? Ellos deberían de tener una obediencia gozosa de tal manera que resplandecieran como luminares en el mundo y se manifestara a todos que ese era el pueblo de Dios, de un Dios glorioso, un Dios tan glorioso que sus súbditos le sirven con alegría. Eso da gloria a Dios. Servirle de mala gana hace ver que Dios es un tirano, que le servimos nada más por temor, que nos tiene subyugados y que le servimos como una carga pesada. Pero servirle con gozo glorifica al Señor y lo hace ver magnánimo, como bondadoso, como un rey tan bueno, tan justo, que hasta da alegría servirle. En el Antiguo Testamento hay una imagen allí que tenemos en Deuteronomio, en la ley, de un esclavo que es liberado después de haber servido sus años a su amo, y ese esclavo le iba también con su amo que se regrese y le dice: ¿sabes qué? Clávame en la oreja, en tu poste, porque yo quiero ser tu siervo nada más de puro gusto, porque contigo me va tan bien, me he encariñado contigo, que yo quiero servirte por amor.
Y él podía seguir otra etapa de servicio porque sabía que ese era un amo bueno. Y no en cualquier parte, aún siendo libre, se iba a encontrar a alguien como él. A mí me gusta ese canto que entonaba el hermano Jorge Rodríguez, que decía: esclavo siempre fui, de todos el más vil. Sirviendo a otros yo viví con odio y con rencor. Valiendo nada yo, tú me compraste a mí, mas no me esclavizaste como esperaba yo. Es algo inmerecido lo que haces tú por mí. Me tratas como amigo y esclavo soy de ti. Y en este día, Señor, y por tu gran amor, me quieres dar la libertad, pero yo no quiero partir. Ante tu puerta estoy, tu marca pone en mí. De ahora en adelante soy tu siervo por amor. Así. Leamos, por ejemplo, ahí en Deuteronomio 28, cuando el Señor les está dando todas las maldiciones de la ley, todas las maldiciones si no obedecen a sus mandamientos. Y fíjense cómo les recalca esta parte en Deuteronomio 28, versículo 47, después de que les dice: les va a venir todo esto si ustedes no obedecen a mis mandamientos, les va a ocurrir esto y esto y esto y esto, y va a ser un desastre su vida. Y el 28:47 de Deuteronomio dice: por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Fíjense nada más qué tipo de obediencia era el que quería Dios. Una obediencia con alegría y con gozo genuino del corazón. Porque solamente la obediencia gozosa es la que glorifica a Dios. Aquel que le sirve y que dice: es un gusto, Señor, servirte a ti. Es lo mejor que me ha pasado. Y aquí, después de que el apóstol Pablo les dice: tiene que haber en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, tienen el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora les dice la otra parte: los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu, piensan y se ocupan. Que tengan este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, y ahora ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados, es decir, hagan manifiesta su salvación, que se vea ese sentir, que se vea en hechos, que resplandezca en buenas obras, que resplandezca en la forma de actuar. No dice que se ganen su salvación, sino que se ocupen en su salvación, es decir, que vivan ya aquí como pueblo de Dios, que hagan manifiesta su salvación, que la vivan. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces a estos hombres que van a tener que vivir esa salvación. ¿Y cómo se ve esa salvación? Sería bueno que pudiéramos tener aquí un ejemplo en vivo de este tipo de creyente para observarlo en su vida, algo así como el ejercicio que hizo Kierkegaard sobre el caballero de la fe. Imagínense, supongamos que yo supiese dónde vive un hombre de fe, un hombre que tiene el mismo sentir que Cristo Jesús. Iría con mis propios pies al encuentro de ese prodigio que tiene para mí interés absoluto. No lo abandonaría ni por un momento siquiera. A cada instante observaría cómo hace sus movimientos, y considerándome enriquecido para siempre, dividiría mi tiempo en dos partes: una para observarlo y otra para ejercitarme, de modo que toda mi vida se empleara en admirarlo. Imaginémonos que está aquí, que he sido presentado. En el instante mismo que fijo sobre él mi mirada, retrocedo instantáneamente, junto mis manos a media voz: gran Dios, este es el hombre. Pero ¿es verdaderamente él? Tiene todo el aspecto de un burócrata, y con todo es él. Me acerco un poco, vigilo sus menores movimientos para tratar de sorprender en él algo de otra naturaleza. Una pequeña señal que emane de lo infinito, una mirada, una expresión, un gesto,
una sonrisa, algo que delate lo infinito, una señal de lo incognoscible. Nada. Lo examino de la cabeza a los pies buscando el intersticio a través del cual salga una luz de la infinitud. Nada. Está ahí entonces alguien imaginario, un creyente que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y trato de ver dónde tiene ese brillo, de dónde sale esa infinitud, esa gracia, como decía Cantinflas, ¿verdad?, del paraíso, del más allá de lo incognoscible. Se le va a salir por ahí en una mirada, un gesto, una sonrisa, un movimiento. Lo estoy observando, porque es lo que va a decir el apóstol Pablo: tengan en estima a los que son como él, porque este hombre tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se los voy a ejemplificar en este hombre, así que ustedes obsérvenlo, y tratamos de observarlo, a ver cómo debo de ser. Y sin embargo parece que no le sale nada. Es firme, íntegramente dedicado a lo finito, pertenece completamente a este mundo, se alegra con todo, se interesa por todo, y cuando se le ve intervenir en algo, lo hace con una perseverancia característica del hombre terrestre. Está realmente dedicado a lo que hace. Celebra los domingos, va a la iglesia. Ninguna mirada celestial, ninguna señal de lo inconmensurable lo traiciona. Si no se conociera, sería imposible distinguirlo del resto de la congregación, porque su manera potente y sana de cantar los salmos prueba a lo más que posee un buen pecho. Por la tarde va al parque, se entretiene con todo lo que ve. Al bajar el sol regresa a su casa, y su paso no traiciona mayor fatiga que la de un cartero. Por el camino piensa que seguramente su esposa le ha preparado para su vuelta algún plato caliente, una verdadera novedad, quién sabe, un cabrito en salsa quizá. Casualmente no tiene ni 20 pesos, pero cree en verdad que su esposa le tiene preparado ese manjar. Y si se da la casualidad, qué espectáculo digno de envidia para las gentes de alta condición y capaz de provocar el entusiasmo del bajo pueblo, es verlo sentarse a la mesa. Ni Esaú ha tenido apetito semejante. Si su mujer no ha hecho ese platillo, él conserva, cosa curiosa, el mismo humor. Vive en una despreocupación de holgazán. Y así sigue Kierkegaard hablando del hombre de fe. Dice: yo le quiero ver por dónde le salen los rayos de la eternidad. Quiero ver a ese hombre que tiene el mismo sentir que en Cristo Jesús, y lo persigo por todos lados. Y resulta que un día se enferma y digo: bueno, hoy no va a salir, tengo el día libre. Y que me dicen: ¿sabes qué? Se enfermó para la gloria de Dios. Y en ese día en que tú no fuiste a verlo, es cuando mostró ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estoy hablando ya de Epafrodito. Estoy hablando ya de Epafrodito, que de repente lo que resalta de él es que estaba enfermo, a punto de morir. Y ahí manifestó que realmente tenía el mismo sentir que Cristo Jesús. Y yo queriéndolo observar por dónde le salía la eternidad. Este tipo de hombre se mueve entre nosotros y parece como cualquiera de nosotros, y se ocupa en las cosas que nosotros. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Todos tenemos cosas propias en las cuales ocuparnos. Tú y yo tenemos cosas personales, familiares, laborales, intereses que tenemos que atender en algún momento. Pero además tenemos otros intereses que no son nuestros, sino de la iglesia del Señor, de la obra del Señor, del Evangelio, y que en algún momento mis intereses chocan, compiten con los intereses de la obra del Señor. Y entonces es donde yo tengo que tomar algunas decisiones. Y aquí vamos a ver 2 ejemplos, o 3, de personas que tomaron unas decisiones extrañas, y vamos a tratar de pensar qué estaban pensando ellos para tomar esas decisiones. Y tenemos ahí a Pablo, que no pudiéramos llamarlo totalmente de ejemplo, pero vamos a ponerlo ahí, a Pablo. El otro es Timoteo y el otro es Epafrodito. Ya no ponemos el ejemplo tan alto como Cristo. Ahora veámoslo acá en la tierra a nivel humano.
No en Cristo, que decimos, nos vemos en el espejo y siempre nos falta mucho para crecer hasta Cristo. Y dice, bueno, vean acá más abajo, vean a Timoteo, vean a Epafrodito, o vean a Pablo. Dice, bueno, ahí sí, vamos a ver por dónde les sale la eternidad, qué es lo glorioso, dónde se muestra eso, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por dónde le sale en un resquicio por ahí lo incognoscible, aquello que nosotros podemos admirar y que podemos luego voltear y ver si hay en la iglesia esto, si hay en mí, si lo estamos desarrollando como iglesia local o si estamos muy perdidos y nos estamos yendo por otra parte. Al hacerlo, vamos a ver aquellos llamados al gozo. El apóstol Pablo dice que él se goza con los filipenses, les dice a los filipenses que se gocen con él y también les dice que se gocen con Epafrodito. Y entonces ahí hay varios llamados al gozo, que ninguno de ellos es un llamado a gozarse en el Señor. Notemos esto. Pero todos tienen que ver con gozarse en el Señor, atrás, de fondo. Pero en primera instancia lo que dice es que se gocen los humanos con los humanos. Y eso solo es posible cuando el humano se goza en Dios. De una vez lo voy a despejar por ahí un poco la duda, ¿verdad? Solamente gozándose en Dios y deleitándose en Dios se puede gozar entre los hermanos. Y cómo ellos deben de expresar ese gozo hacia Pablo, Pablo hacia ellos y ellos hacia Epafrodito. Espero que no nos perdamos por ahí. ¿Sí? Lo tenemos todo ahí en el pasaje y ustedes lo pueden volver a leer y volver a leer y volver a leer y van a decir, ¿por qué tanta insistencia en el gozo? ¿El gozo es central al evangelio o es secundario? ¿Podemos prescindir de ello o es esencial? Porque el evangelio se nos presenta primero como las buenas nuevas de gran gozo. Y cada vez que alguien se convierte, hay gozo en el cielo. Es más, se nos dice que cuando se convierten era necesario hacer fiesta. Como cuando los israelitas salen de Egipto y les dice Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo porque vamos al desierto a hacer fiesta. Oye, si se van a hacer una fiesta, háganla aquí. Y este concepto de fiesta y de celebración y de gozo centrado en Dios es esencial en el evangelio, de tal manera que el gozo se va viendo a través de toda la escritura, incluso hasta la muerte de Cristo. Dice que él fue a la cruz por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El gozo no es secundario, es esencial en el evangelio. Cualquier salvación que no traiga gozo no es el evangelio. La tristeza, el pesar, ese no es el evangelio. Ahora vamos a ver en qué medida, porque luego también hemos sido enseñados a que pues no busquemos mucho nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro disfrute, nuestro deleite. Y sin embargo el Señor nos llama a un gozo y nos ofrece unas recompensas, y vamos a ver al apóstol Pablo que va a decir cómo se va a gozar de los filipenses. Leámoslo, veámoslo ahí, cómo dice. Primero dice, amados míos, y dice, ustedes siempre han obedecido. Ahí están, obedeciendo al apóstol Pablo. Pero ¿qué tipo de obediencia se imaginan que querría el apóstol Pablo? Como la de cualquier padre. ¿Cómo quiere que le obedezcan a sus hijos? ¿Y qué nos dice Hebreos 13? Pues obedezcan a sus pastores, pero háganlo de buena gana. Dice, ustedes siempre han obedecido de buena gana. Siempre, porque las instrucciones son instrucciones del Señor mismo. Al obedecer están obedeciendo al Señor mismo y de buena gana. A veces tal vez como los estudiantes no sabemos a dónde nos va a llevar esto. A veces ya somos más grandes y ya nos dimos cuenta hacia dónde nos lleva. Pero en ocasiones, como el estudiante, pues estudia su materia, pero no sabe para qué le va a servir en la vida. Él espera que para algo bueno, él espera un futuro mejor. Está estudiando y dice, ¿para qué aprendo
no sé, cálculo diferencial e integral. ¿Cómo me va a servir esto en la vida? Al momento no lo sabe. O el que está estudiando gramática, pues no sabe para qué va a servir, espera que sea un futuro mejor, y a veces a lo mejor lo hace pues por temor a reprobar, por un incentivo incorrecto, digámoslo. Pero poco a poco se va cambiando eso en un disfrute y en un deleite, y se da cuenta de que ahora, gracias a la gramática, puede disfrutar de la literatura. Y ahora es un deleite cuando al principio no parecía. Bueno, así empieza más o menos la obediencia, digamos, en el camino del Señor. A veces no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, pero nos han dicho los antiguos que en el camino de la obediencia es el camino del gozo. No sabemos cómo se relaciona, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos obedeciendo. Y a ver si es cierto que en el camino de la obediencia, esa obediencia se va transformando en un deleite y se va enfocando y centrando en la persona de Cristo, que a lo mejor al principio no ocurre así. Pero ellos habían obedecido, y les dice: ahora con mucho más razón que ya estoy preso, no estoy con ustedes, estoy ausente, ustedes obedezcan. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, es decir, con reverencia, con seriedad delante del Señor. Pero tienen que saber esto, que el que produce en ustedes el deseo de querer agradar a Dios, de obedecer, es Dios mismo. Su Espíritu Santo es el que está haciendo esta obra internamente. Pero uno tiene que actuar. Pero internamente, en lo personal y como iglesia, Dios nos está moviendo con su Santo Espíritu para que hagamos la buena voluntad de Dios. Y que mientras la hagamos en el camino, nos va transformando de tal manera que esa buena voluntad de Dios, al obedecerla, se vaya transformando en un deleite, en un disfrute cada vez mayor. Y luego nos ofrece recompensas, galardones. Hay muchas cosas que se nos ofrecen en la Biblia. Dice: obedece, sé fiel, y hay galardones. Y aquí algunos pues tenemos esa tendencia a querer desplazar eso y decir: no, eso suena como medio mercenario, como que estoy sirviendo al Señor por algo, no por Él mismo, y pareciera así. Ahí C.S. Lewis dice que las recompensas correspondientes a la actividad no es ser mercenario, sino es el clímax y la plenitud de la actividad misma, el deleite y el disfrute de la actividad misma. Por ejemplo, el amor entre una pareja lleva a un clímax que es su recompensa, que es el matrimonio. Y eso corresponde al amor entre una pareja, corresponde el matrimonio como el objetivo, como la recompensa, pero además de recompensa es el clímax de su amor. Ahora, si en vez de la recompensa, el matrimonio, le pusiéramos dinero, y si alguien se casa por dinero, nosotros sabemos que eso es mercenario, que no corresponde al amor. Dices: se casó por dinero. Eso es ser mercenario. El objetivo, la recompensa, no es acorde a la actividad. Ahora nosotros tenemos una actividad, y esa actividad es de servir al Señor, de obedecer al Señor, y Él nos pone recompensas, pero esas recompensas son acordes a nuestro servicio al Señor, de tal manera que no es ser mercenario. Al contrario, vamos a ir viendo cómo, conforme más obedezcamos viendo hacia esa recompensa, en realidad nos va a ir centrando en el deleite a Dios, en Dios mismo, y el disfrute entonces de su recompensa. Y entonces vamos a ver lo absurdo que es pensar que esa recompensa compite con el amor a Dios. Voy a tratar de ejemplificarlo ahora ya no a la Luis, sino a la mía. Y imagínense, hoy en día ustedes ven en las redes sociales que una joven pone su foto y está esperando que alguien le responda, y viene una de sus amigas y le pone: ¡oh, qué bonita eres! Y entonces ella responde: tú más.
Y viene otra, ay, te ves muy bien, tú más. Bueno, imagínense ahora esto con el Creador. Y que el Creador te diga, no te voy a decir qué bonito eres, te voy a decir, eres un siervo fiel. No nos vamos a poner a decirle a Dios, tú más. La posición humilde es decir, gracias Señor, es para tu gloria. Y si el Señor te da recompensas y galardones, no es decir, nada, te los regreso, tú más. No nos vamos a poner en una guerra de estas de las redes sociales a repartir elogios con el Creador. Si la forma humilde y sencilla del creyente es recibir los galardones, y al hacerlo, Dios se ve glorioso. Porque no solamente me transforma, no solamente me hace nueva criatura en Cristo Jesús, me prepara para hacer las buenas obras, sino que también prepara de antemano en su suprema sabiduría las buenas obras para que yo ande en ellas. Me da el poder de su Santo Espíritu para realizarlas y además premia mis pequeños y débiles e intermitentes esfuerzos por agradarle. Y cuando me lo da un premio, un galardón, una corona, Él es el único engrandecido. Él es el único glorioso. Y no está fuera de lugar el galardón, sino está en la misma dirección que el deleite en Dios y en su gloria. Y entonces el apóstol va a decir algo aquí muy extraño. Fíjense cómo lo dice. Ustedes sean así, vayan a la madurez, irreprensibles, sin mancha, hijos de Dios que van adelante, que resplandecen, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado en vano, ni en vano, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, yo estoy trabajando en ustedes y quiero que vayan a la madurez porque estoy viendo un premio en aquel día. Y el premio no es que Pablo sea mercenario. Ay, tú Pablo nada más no sirves porque quieres un premio del Señor. Nada más quieres que obedezcamos y que seamos buenos cristianos porque quieres un premio del Señor. No está compitiendo y nos está enseñando el camino y nos está mostrando que el camino de la obediencia es el camino del deleite en Dios, y poco a poco esa obediencia está siendo transformada por el anhelo, por el deseo, por el gozo de estar delante del Señor. Y no habrá mayor gozo que estar ahí y poderle decir, Señor, he trabajado, te me apareciste en el camino a Damasco, me encomendaste esto, y no anduve ahí corriendo en vano ni trabajando en vano. Ahí está. Todos los creyentes que están caminando hacia la madurez. Ya está Él lleno de gozo y les dice, hermanos, yo me gozo con ustedes y me regocijo. Hago esta labor, estaba ya en la prisión, con todo el gozo, porque ese gozo que tengo con ustedes es un gozo que está en la misma línea que gozarme en Dios. Por eso me gozo en ustedes. Por eso sufro, por eso me muevo, por eso hago, por eso estoy en prisión, pero es un servicio al Señor con gozo. Se ha transformado la obediencia de ser algo de una carga, quién sabe en qué momento, a ser un gozo y un deleite que tiene una esperanza centrada en Dios, allá, en Él. Y les dice, ustedes también gócense conmigo. Ustedes también entren a ese mismo sentir que lleva a uno ocuparse en una vida como es digna del Evangelio, que es la base para el progreso del Evangelio, para la extensión de su reino. Espero no estarlos revolviendo mucho, pero quiero que veamos todavía el ejemplo de los otros dos hermanos que están aquí. Y tenemos a uno llamado Timoteo. Y dice, se los voy a enviar pronto. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahí está, el ánimo. Y sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. O sea, eso es normal, todos tienen cosas que hacer. Tú y yo tenemos muchas veces cosas propias que atendemos.
no somos esclavos, no vivimos para alguien más, atendemos cosas propias, ¿sí? Trabajo, familia y demás. Pero, ¿qué le pasó a Timoteo? ¿En qué momento dijo, quito lo propio y me voy a dedicar a esto? Y con ánimo, o sea, no con pesar. Dice, les voy a enviar a alguien que tiene muchas ganas de verlos, que va a hacer el viaje, que en aquel entonces eran más pesados que ahora, que hace el gasto, la dedicación y que va para allá de puro gusto. Y el apóstol Pablo identifica ese gusto, ese ánimo, esa presteza con Cristo. Dice que busca lo que es de Cristo. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahí está, además tiene un historial donde ha servido, y dice que ha servido como un hijo sirve a su padre en el Evangelio. Es decir, en la causa del Evangelio, en la extensión del Evangelio, en estar no solamente proclamando el Evangelio, sino también llevando a los creyentes a la madurez. En ese trabajo que es esforzado, que no es sencillo, pero este hombre dice que está como un hijo sirviendo a su padre. Y ahí nuevamente tenemos la parte humana. Y este hombre es el que le va a enviar. Pero dice, antes de enviarlo, también el apóstol Pablo tenía lo suyo propio, ¿verdad? Dice, yo tengo que ver mis asuntos, cómo van, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El apóstol Pablo estaba esperando una sentencia, pero todo se alargaba su juicio, su proceso. Era un juego que hacían los judíos que estaban acusándolo, no confirmaban la cita, se iba extendiendo y lo que querían era tenerlo lo más posible ahí preso, que no se resolviera rápido. Digo, cuando nosotros tenemos un problema del tipo que sea, financiero, de salud, de lo que sea, cualquier problema que tengamos queremos que se resuelva rápido. Si ya, bien o mal, pero que se resuelva. Bueno, ahí tenían al apóstol Pablo haciéndolo largo y largo y largo, y él ya no sabía si se iba a quedar, si iba a ser ejecutado o si iba a salir. Pero mientras, astutamente estaban alargando el juicio, y esto hacía un desgaste. Pero parece ser que al apóstol Pablo, aunque sí tenía ese pendiente, parece ser que esto no le afectaba tanto. Ellos lo querían desgastar y parece ser que no le afectaba tanto. En medio de una situación de espera, él estaba con buen ánimo y estaba predicando el Evangelio, estaba dando testimonio a los mismos romanos, estaba escribiendo cartas, estaba haciendo planes, estaba orando, estaba activo, ¿sí? Cuando querían menguar su ánimo, se ve que había algo de desánimo, sí, y que necesitaba reactivarlo, pero era por más bien la situación de las iglesias. Y entonces estaba buscando siempre el que las iglesias estuvieran ocupándose de su salvación con temor y temblor. Y ahí tenemos entonces que les va a enviar a Timoteo. ¿Qué hay en Timoteo como para que lo envíe a ellos? ¿Qué piensa Timoteo? Dice que es alguien que sirve en el Evangelio. Y espero enviarlo, y dice también espero yo también ir pronto a vosotros. Algunos dicen que sí logró hacer este siguiente viaje antes de ser ejecutado, pero ahí tenemos a Pablo con esperanza. Y esa esperanza viene de esta certeza y de este gozo que tiene. Le permite seguir adelante en medio de la indefinición y en medio del encarcelamiento. Luego tenemos al otro hombre. El otro hombre se llama Epafrodito y también le da sus halagos y habla bien de él y dice, es mi hermano, mi compañero, y es vuestro mensajero, es un hombre que está ahí
Dice, vino para servir, le llevó también ofrendas y se quedó ahí con Pablo para servirle en la prisión. Pero uno piense, ¿y qué puede hacer ahí en la prisión para con Pablo? Y pues uno puede pensar en un servicio sencillo, modesto, tal vez hasta cosas rutinarias. No sé, a lo mejor iba y le compraba más papel y tinta. Tal vez iba y mantenía comunicación con otros creyentes. Tal vez le preparaba la cena, no sé. Tal vez le lavaba la túnica. Aquí está tu ropa limpia y planchada. ¿Qué estaba haciendo de servicio ahí? Pues uno lo puede ver y trata de ver por dónde le sale lo incognoscible y por dónde le sale el esplendor de la eternidad, de dónde le sale algo maravilloso. Y parece ser que son personas como tú y como yo, con un servicio sencillo. Ahora notemos ahí estas características que habíamos visto en Cristo Jesús. Un amor que se despoja a sí mismo, deja su casa, hace un viaje largo y no se ocupa de sí mismo sino de Pablo. Un amor sacrificial, llega hasta el punto de enfermar y gravemente, que estuvo a punto de la muerte. Y bueno, en aquellas épocas casi cualquier enfermedad te llevaba a la muerte, ¿verdad? Era fácil, ¿verdad? Y ahí cuando está enfermo le llegan las noticias de que los filipenses están preocupados porque ya se enteraron de que está enfermo y él se preocupa por los filipenses, no se preocupa por sí mismo. Un amor que no se exalta a sí mismo, un amor que ve por los otros. Ahí está el ejemplo. Y cuando lo envía a Filipos les dice, vean a los que son como él, ténganlo en gran estima. Y les dice, gozaos, ¿verdad? Vamos a leer ahí. El versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Ahí está nuevamente la parte del gozo. Recíbanle con todo gozo. ¿Por qué? Porque les está pidiendo que obedezcan y parte de los mandamientos es que reciban a Epafrodito con gozo. Podían haberle recibido de otra manera y pensar que pues realmente no ayudó mucho, sino que empeoró un poco las cosas. Fuiste a servir y complicaste más la situación. Pudieron haber pensado otras cosas, pero el apóstol Pablo está aquí hablando de que ellos tienen que ver algo más allá en su enfermedad y la relaciona con la obra de Cristo. ¿Se imaginan? Están allá delante del trono del Señor diciendo, ¿tú qué hiciste? Pues yo prediqué por la obra de Cristo. Y llega Epafrodito, yo me enfermé por la obra de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Qué hiciste? Yo me enfermé por la obra de Cristo. Yo me enfermé para la gloria de Dios. Bueno, está haciendo la relación de todo lo anterior. Y el mismo apóstol Pablo dice, no importa que mi servicio me lleve hasta el sacrificio, a la muerte, es por la obra de Cristo. Hasta allá. Igual este hombre, no importa hasta dónde termine, si al final de estar sirviendo al Señor con los filipenses, con Pablo, donde esté, si estoy sirviendo al Señor y hasta el final, los últimos días es así, hasta ahí yo sirvo al Señor, aún hasta la muerte, hasta estar enfermo, Él lo hace por la obra de Cristo. No está considerando su propia vida como más importante. Normalmente comprendemos cuando se nos llama a gozarnos en el Señor y siempre pensamos, pues sí, hay que gozarnos en el Señor porque Él es fiel, Él es digno de toda la gloria, todos nuestros afectos deben de estar en Él, Él debe ser la causa de todo nuestro deleite, pero aquí en varias ocasiones el apóstol Pablo les está hablando de gozarse con seres humanos. ¿A qué se refiere?
¿Cuándo me he gozado yo con alguien? ¿Qué refleja este tipo de gozo en las personas? ¿Qué me dice esto de la manera en que Pablo percibe a Dios, a los demás creyentes, a las circunstancias y a sí mismo? ¿Cómo es una iglesia que tiene este gozo entre sus miembros? Hemos tenido a través de la Escritura varias personas que hablan de gozo, y creo que el que más lo hace en esta combinación de gozo y verdad es el apóstol Juan, y relaciona estas dos cosas de mantener la iglesia en la verdad, asidos de la palabra de vida, y mantener el gozo. ¿Cómo es esta relación? Él dice: yo no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo: mi gozo en los filipenses es que van a la madurez, amando y obedeciendo a Dios. Y entonces dice: yo me gozo en Dios porque mi gozo se ve en los filipenses, que ellos están gozando en Dios y están obedeciéndole con gozo. Y ya como que es mucha revoltura de gozo. Pero él tiene una perspectiva horizontal donde dice: yo me gozo en ustedes. Pero hay algo vertical que no se está diciendo aquí, lo va a decir después, de regocijaos en el Señor. Eso lo va a decir después. Aquí está solamente viendo la dimensión horizontal, donde dice: yo me gozo en la iglesia de los filipenses, y eso manifiesta que él tiene esperanza de que esa iglesia va a caminar en el Señor y va a aprender a obedecer de una manera gozosa al Señor. Y gócense en Epafrodito y gócense en mí. ¿No se les hace demasiada presunción pedirles a los filipenses que se gocen en él? Ponerse demasiado en el centro. Hagámosle preguntas al texto. ¿Por qué está diciendo ahí el apóstol Pablo eso? ¿Por qué les pide que se gocen en él? ¿Qué está sucediendo ahí? Imaginémonos aquí que digamos: gocémonos en Carlos. ¿Por qué? Gocémonos aquí en el pastor. ¿Por qué? ¿Qué reflejaría eso? Son preguntas de veras, no para la conciencia. Amor por él. ¿Amor por él? ¿Por qué? Porque ¿qué estamos viendo? ¿Por qué? Gócense en Carlos. Pues vamos a poner el ejemplo. Ni modo, te vas a sentir así incómodo, pero el apóstol Pablo lo dijo, gócense conmigo. ¿Por qué? ¿Amor? ¿Y por qué amor a él? ¿Qué estaba haciendo ahí el apóstol Pablo? Porque hay un gozo en el Señor. Yo me gozo en el Señor y me gozo en que su nombre sea engrandecido, y el Señor está haciendo la obra a través de Pablo, y para mí ese es un gozo. Entonces, cuando ahorita alguien me dice: oye, el hermano Julio Hernández va a visitar a la iglesia que está en Morelos, uno debe de gozarse, de decir: sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos gozamos en julio? Porque nos gozamos en Dios. Hay una dimensión vertical que no se ve en el pasaje, pero que está implícita. Nos gozamos en julio porque va a ir a ayudar a la iglesia en Morelos, va a compartir la palabra, van a tener unos bautizos, va a tener un momento de predicar, y entonces nos gozamos en julio porque vemos la obra de gracia del Señor, su Espíritu Santo obrando en él, para llevarle y moverle y obrar así el querer como el hacer por su buena voluntad, de tal manera que va a trabajar en la iglesia de allá. En estos siguientes días va a ir para hacer una obra. ¿Por qué? Porque nos gozamos en Dios. Hay un deleite en que la obra del Señor siga. Y aquí tenemos en Filipenses que primero les habla de la comunión en el Evangelio, la defensa del Evangelio, el progreso del Evangelio, y cuando eso está metido en ellos, dice: vivan como es digno del Evangelio, combatiendo unánimes. Y combatir unánimes por la fe del Evangelio es gozarnos en la extensión de su reino, gozarnos cuando la iglesia va a la madurez, gozarnos cuando alguien se convierte, gozarnos cuando hay esfuerzos para compartir el Evangelio a otros, gozarnos en las obras que Dios está haciendo,
gozarnos en los predicadores que Él levanta en medio de la ciudad para seguir proclamando su nombre, su evangelio correctamente. Gozarnos porque sabemos que estos modelos de vida fiel, sencilla, que pareciera rutinaria, engrandecen, glorifican a Dios y hacen ver que Dios es digno de adorar, que Él es lo más grande, de tal manera que eso rompe incluso hasta la rutina, porque hay un gozo y hay un amor. ¿Por qué? Porque hemos visto el pasaje del capítulo 2. De alguna manera, aunque un poco velado, estamos viendo en el desarrollo de la vida de la iglesia y de los siervos del Señor, estamos viendo aquel día, no muy lejano, en el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos viendo, aunque de una manera velada, que la iglesia se está moviendo en este sentido, que la extensión del evangelio se está dando en este sentido, y esa es la parte vertical que no se ve en el pasaje tan fácilmente, pero que está ahí y que después la va a ser más notoria en los capítulos siguientes. Entonces, el Señor quiere una obediencia gozosa. Y eso es esencial en el evangelio, no es secundario. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por una obediencia, pues donde estamos. Así, a veces nos toca empezar como Jonás, una obediencia, ahí voy, obedeciéndote, un poco enojado, pero ahí estoy obedeciéndote. Y ahí voy, yo no quería venir, pero ahí estoy obedeciéndote. Y ya te obedecí y ahora me siento en un monte para ver qué destrucción vas a hacer. Y no la haces y todavía estoy enojado y veo la calabacera y veo esto. Pero estoy obedeciéndote, estoy en el camino de la obediencia, esperando un momento en que el anhelo transforme mi corazón y entonces sea una obediencia gozosa. Sigo caminando, buscando el ejemplo de Cristo Jesús, ayudándome en la comunidad de los santos para ir en ese camino. No va a ser sencillo, pero es necesario. Obediencia gozosa es la meta. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y gozaos con Carlos, con otros que sirven, con Julio que está por allá y a los que son como él. Gozaos. Ese es el camino, está ilustrado, está mostrado. No resplandecen, no les va a salir por ahí la infinitud y no se va a revelar un rayo de la gracia no es un gesto ni una sonrisa, es algo que está adentro en su corazón, que tienen ese ánimo pronto, el interés por Cristo, por su obra. Y eso es a lo que estamos llamados. Que cuando un día digan, no, este tiene todo el ánimo, que podamos ver ahí a Cristo. Si es que este hermano o esta hermana tienen todo el ánimo de llevar adelante el evangelio, de servir a los demás, que podamos ver ahí a Cristo y que podamos decir, ahí está el reino de Cristo ya manifestándose en medio nuestro, en su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu grande salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta salvación y hacerla manifiesta en medio de este mundo donde hay mucha oscuridad y donde no hay ese deleite en ti. Que podamos, Señor, ser hijos obedientes, obedecerte con amor, con alegría, servirte con regocijo. Señor, conserva en tu pueblo la voluntad del corazón para adorarte a ti, atesorarte a ti, engrandecerte a ti, y que esto se vea manifiesto en que podemos gozarnos los unos con los otros. Que esto sea evidente a esta generación, en que en medio de la iglesia nuestras relaciones son de amor, de gozo, de esperanza, de paciencia. Que nuestras relaciones interpersonales
te glorifiquen, apunten hacia ti, te engrandezcan, que Señor tú seas glorificado, y anhelamos aquel día en que pronto regreses y en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siempre procuramos que